Bueno, buenas noches, mis queridos amigos de Poyéutica. Quiero agradecer a todos los que se van acercando, que van compartiendo el espacio, escuchando los audios. Mi intención fundamental es poder compartir lo que voy realizando en mi trabajo de análisis de distintos textos, mi manera de articular entre la experiencia de la literatura, la escritura y el psicoanálisis, en la cual me sigo formando desde hace muchos años. Y bueno, como mi objetivo y mi pasión pasa por la actividad intelectual y generar pensamiento, que es sinónimo de democratizar la palabra, en este caso voy a leer un trabajo que realicé de análisis sobre el texto Esquirlas del alma del poeta Mariano Dorola, quien nació el 19 de septiembre de 1974 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Y bueno, ha tenido una serie de menciones y reconocimientos a nivel local, a nivel provincial, con respecto a su proceso de escritura a través de su poesía en distintos lugares. Actualmente dirige de una manera muy interesante un café literario que se llama El Arte Sirve, en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo. Los segundos miércoles de cada mes a partir de las 17:30 horas en el Parque Municipal de Cultura vuelvo a repetir, de San Antonio de Padua, en la cual suelo concurrir con frecuencia para escuchar a otros poetas. También se hacen presentaciones de libros y a la gente en general que va a leer sus materiales, porque bueno, mi trabajo consiste más en escuchar qué es lo que se está diciendo desde la poesía, desde la narrativa, con respecto a los aspectos que conforman la vida humana. Trabajo que me interesa mucho porque es del lugar de escuchar para analizar nuevamente los textos, como en este caso este libro, que vuelvo a repetir, es el primero, si no recuerdo mal, Esquirlas del alma, que son breves poemas aforísticos muy interesantes porque tiene un enfoque de características espiritual. Esa espiritualidad no deja de tener una articulación con aspectos religiosos, por su fe, digamos, o su creencia, que también es muy significativo. Pero el libro me interesó fundamentalmente a partir de una conversación que yo tuve el día que nos conocimos, que me acuerdo exactamente que fue el día 24 de febrero del 2018, en un evento que Autores de Merlo en ese momento realizó justamente en este espacio, que es el espacio de Centro Cultural Municipal de San Antonio de Padua. Fue un evento muy interesante y en esta posibilidad de conversar con Mariano Dorola, justamente desde mi pregunta siempre básica y reiterativa, que es la escritura y qué importancia tiene en la vida de un escritor, de un poeta, digamos. Con esos elementos a mí me gusta trabajar y pensar los procesos creativos de la escritura, ¿no? Que he venido hablando también, y tanto desde la lectura como de la escritura, cómo llegar, digamos, cómo acceder a un nivel de escritura donde lo poético resalte, digamos, con su protagonismo. Entonces,
el texto que hice sobre el análisis, digamos que es el primer análisis porque después volví a hacer otro, ya que es un texto que invita, digamos, a la reflexión desde distintas perspectivas. Entonces dice así: la poesía crea, produce los distintos modos de manifestarse el alma. La poesía denuncia, sentencia, advierte y propone un camino a seguir. O sea, tiene una finalidad, podríamos decir, ¿sí? De ella se desprende el aforismo, que es una frase breve expresando un conocimiento adquirido de la experiencia de observar la realidad que afecta al observador, ¿sí? Y acá viene un dato interesante que yo desconocía en su momento, que Hipócrates, que es el primer médico de la Grecia clásica a nivel científico, podríamos decir, filosófico, va a decir que escribió sus máximas médicas en aforismo como reglas del arte de curar, ¿sí? Su famoso libro, que es el libro hipocrático, que es el de la promesa, digamos, el compromiso ético que un médico debe asumir, digamos, y quedó en la tradición médica desde entonces, digamos, que cualquier médico que hoy se recibe, digamos, pasa por esa experiencia de la jura hipocrática. Es un libro muy interesante que yo lo leí, tiene su raigambre, su raíz en la filosofía de Parménides, con la cuestión del ser y la existencia, el de aquí y ahora, y son reglas justamente tanto físicas, de dietas, a nivel espiritual, que tienen que conjugarse para que en aquella época el ser humano alcance un grado de equilibrio entre lo físico y lo espiritual, que bueno, tiene que ver justamente un poco con esta propuesta que podríamos decir que plantea la poesía de Dorola en este trabajo, ¿no? Entonces, si se trata de curar, el aforismo tiene esta particularidad, ¿no? Que tiene que ver con la observación y la experimentación de cómo adquirir el arte de curar, ¿sí? Es decir, el aforismo cura, el poema cura y la palabra cura. ¿Y qué curan? Curan el alma, señala Sócrates, ¿no? Entonces, acá entramos también con un autor que ha trascendido a través de la filosofía como un personaje muy, muy significativo en nuestra cultura, con su famoso método mayéutico y la técnica de la ironía para extraer, digamos, a través de una serie de preguntas muy simples, ese conocimiento que Sócrates, que Hipócrates, que todos los filósofos presocráticos fundamentalmente, o sea, presocrático quiere decir anterior a Sócrates, van a hacer hincapié en que hay un conocimiento, hay un saber que traemos, que adquirimos y que olvidamos, ¿sí? Entonces, este método socrático, a través de las preguntas irónicas, lo que va a lograr es poner en evidencia, por un lado, la capacidad ignorante que tenemos los seres humanos, pero que detrás de esa ignorancia, vamos a decir de alguna manera, hay un saber, hay un conocimiento universal de las cosas y de la condición humana, ¿sí? ¿Podemos afirmar que estas definiciones etimológicas se desarrollan en el libro Esquirlas del Alma del señor Dorola? Les cuento. El 24 de febrero en el Café Literario, Autores de Merlo, escucho a un señor de unos 90 años conversando con el poeta, que después de haber leído a Mahatma Gandhi, Hernán Hessen, Arturo Schopenhauer y otros autores en la materia, que Esquirlas del Alma le pareció un libro extraordinariamente exquisito para su alma. Entonces decidí adquirirlo.
A mi criterio, ese señor de 90 años no se equivocó. Al leerlo mientras viajaba en el Sarmiento, iba a mi trabajo, levanté la cabeza y había llegado a la estación Flores, y yo debía bajar en la estación Floresta. Y ahí me dije, wow, qué libro más interesante. O sea, a mí me suele pasar que desde el punto de vista emocional, cuando algo me interesa, me queda impactado, y con muchos libros, digamos, me suceden estas cosas que leo de corrido y me genera, digamos, como un vértigo de una sensación muy seductora, muy agradable. Entonces decidí también adquirirlo, ¿no? Me sustraje, dice, durante una hora en este mundo de la lectura, o sea, me dejé llevar tranquilamente, mi curiosidad pudo más y volví a leerlo, que es lo que me suele pasar, digamos. Y ahí pude dar cuenta de que entre el texto escrito y lo que el señor Dolora me había comentado en la conversación que tuvimos ese día, en el sentido de cómo era su relación con la escritura, la mirada que aplicaba sobre la realidad que lo afectaba, coincidían plenamente. ¿Sí? Yo le había hecho una pregunta, justamente como comentaba, de qué se trataba, digamos, esta situación del escritor, cómo se manejaba, qué relación tenía él con la realidad, y qué le implicaba, digamos, este proceso de escritura en su propia vida. Entonces coincidió plenamente. Esquela de Lama es producto de un proceso de trabajo reflexivo, mediado, discernido, de una mirada que observa agudamente tanto en el interior como en el exterior de la condición humana. Esquila es producto de una explosión, de un estallido de algo que se fragmentó en 1000 pedazos, como un objeto de cristal, pero con la particularidad de no intentar recoger los pedacitos para reconstruir lo que ya fue, sino el deseo de que cada esquirla aforística que componen este libro toquen y penetren el alma del lector. Así, su poesía se transformará en semilla. ¿Sí? O sea, el título indudablemente conlleva, ¿no?, que sería una metáfora, conlleva un mensaje muy interesante. El poeta logra crear el umbral de un triángulo amoroso donde su alma, el otro y sus aforismos están íntimamente amalgamados por una poética que logra raptarnos de nuestra conciencia. ¿Sí? O sea, volviendo a la frase de este señor, que demuestra, por el comentario que él hace, digamos, un lector de autores muy comprometido con tratar de explicar en distintas culturas y en distintos momentos de la historia esta condición humana que siempre queda al margen y sobrepasa a cualquier actitud racionalista que podamos tener para poder justificar aquello injustificable que nos sucede y que siempre queda por fuera de la palabra, por fuera de la razón. Solo un romanticismo terrestre con su mirada puesta en el otro con mayúscula puede concretar una propuesta saludable como esta. ¿Sí? O sea, lo que puedo percibir es que la mirada de este poeta es una mirada que está puesta en la trascendencia, en un ideal de vida, y que por lo tanto, ahí es donde se me ocurre asociar con la línea del romanticismo. Por lo general, digamos, la corriente romántica tiene que ver con esta cuestión del sujeto humano que se propone subvertir ese orden establecido que el racionalismo moderno viene a instaurar, y que la posibilidad de poner en práctica un ideal de vida hacia el futuro, porque tiene que ver con una proyección. Esto significa que la vida cotidiana del ser humano es una vida que está poblada de irracionalidad, de pasión, de sentimientos y de emociones que se expresan de una manera, digamos, libre, sin condicionamientos, ¿sí? Hasta podríamos decir cierto grado de insatisfacciones, ¿sí?, que no son cómodas, porque
de alguna manera significa ese racionalismo, ese irracionalismo, digamos, un desorden emocional.